Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Abandonar nuestro propio país para establecernos en otro extranjero, dejar atrás la residencia que un día habitamos en busca de mejores medios de vida, ya sea dentro del mismo lugar donde nacimos o fuera de sus fronteras, son algunos de los significados que la Real Academia de la Lengua Española atribuye a la palabra emigrar. Más allá de los conceptos están las huellas que este proceso deja por dentro. Huellas que a veces no sabemos identificar o que no somos conscientes que están dentro de nosotros, que la llevamos a cuestas, sencillamente por desinformación, por desconocimiento. Pero para eso está mi invitada de este martes. Ella, desde la psicología y el acompañamiento, se encarga de mirar con lupa cada uno de estos detalles para ayudarnos a sanar. Ella es cubana, radicada en Toledo, y allá ya es noche cerrada, después de un día largo de consultas. Y ya cuando sus hijos están durmiendo, ella nos regala un pedacito del final de su día para conversar con nosotros. Bienvenida a la Casa Azul, Hedels González Bermúdez. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Para mí, te lo dije, además, de verdad, me siento como súper agradecida de que me des un huequito también en tu casa. Y bueno, aquí sumando un poquito, un granito de arena, ¿no? No sé si sabes, creo que te lo comenté por interno. Quiero agradecer también a Sixela, que también gracias a Sixela Meyer fue que yo conocí de ti. Y justamente el día que yo regresaba de las cataratas del Niágara, yo escuchaba el episodio en el que ella conversó contigo. Ayer estaba escuchando un episodio de un podcast que yo recomiendo, que es Radio Ambulante, y tienen un episodio que se llama Te lo prometo. Y ellos decían ayer, irse implica también asuntos inconclusos y promesas que no sabemos si vamos a poder cumplir. Promesas que sostienen el frágil vínculo de nuestro lugar de origen. ¿Tú siempre fuiste consciente de que eras emigrante? Cuando tú emigraste, tú también, de cierta forma, hiciste tú también esas promesas. No lo tenía, yo no tenía clara ninguna de ambas partes, fíjate. No tenía claro si lo iba a lograr, es decir, tenía mucha claridad de que quería intentarlo y que quería intentarlo con toda mi fuerza. Pero una vez topé de frente con la migración, topé de frente, sobre todo a mí me costó mucho al inicio la pérdida de esa cercanía familiar, ¿no? La familia fue para mí como un choque muy grande, ¿no? No tenerla. Entonces yo en ese momento sí que dudé, en esos momentos más críticos, al inicio yo tenía la convicción de que yo era capaz. Es decir, yo sé que yo soy capaz de soportar esto, pero a la vez no sé si no quiero, ¿no? No volver a tener esta cercanía, ¿no? Esta cosa que es familia, esto, ¿no? Sobre todo en ese momento que al inicio, que es como muy, esa sensación de desamparo, ¿no? O por lo menos esa sensación que sentía yo al inicio, ¿no? Esa sensación de estar solo. Es una sensación muy compartida, ¿no? Como eso de que creo que estoy de vacaciones. O ese principio que a veces dura como muchas semanas o muchos meses y que también hace que la gente le sea muy difícil establecer rutinas, establecer metas, porque claro, no acaban de asumir que realmente ya ese es su nuevo, por lo menos por el momento, ¿no? Ese es su nuevo hogar o su nuevo espacio. Hogar es una palabra que tal vez llega después, pero en principio es tu nuevo espacio, ¿no? Estábamos hablando porque ayer es de noche y yo te ofrecía mis disculpas otra vez y me dijiste, yo soy un poquito nocturna, soy bastante nocturna. Sí, me gusta mucho la noche, me encanta la noche, es decir, de hecho yo cuando necesito dormir pronto, porque son dos niños, es decir, es una niña y un niño. Entonces, claro, ellos se levantan a la hora que se levantan.
Cuando uno está sin hijos, yo me podía dar el lujo de decir, no, me acuesto a las 2 de la mañana haciendo cosas, haciendo tal, porque puedo dormir a lo mejor un poco más. Pero ahora muchas veces sí me esfuerzo como un poquito, ¿no? A dormir un poco antes, porque, bueno, si no duermo muy pocas horas. Pero sí, sí que soy nocturna, me gusta la noche para estudiar, es como mi momento de paz, mi momento de silencio del día y soy muy productiva de noche. ¿Siempre supiste que tú querías ser psicóloga? Puede sonar como esto que voy a decir ahora como súper idealizado o romantizado, ¿no? Pero es real. Yo siempre supe que quería ser psicóloga, desde muy pronto. Es decir, lo tuve muy claro cuando en ese momento que estamos ahí como que yo sentía que la gente no sabía qué quería ser, yo sabía que yo quería estudiar psicología. Y tendría a lo mejor 15, 16 años más o menos, es decir, estaba ahí. Lo único con lo que dudé en algún momento fue con medicina, pero dudé ahí como muy poquito tiempo e incluso creo que si hubiese sido médico hubiese sido psiquiatra al final. Pero sí, sí que lo tuve muy clara. Cuando uno en ese momento se plantea, ¿no? Lo que ahora pensando, ¿no? He conectado de pronto con mis headers de 15 años y 16 de por qué quería ser psicóloga. Luego, con la evolución de los años, te vas dando cuenta que eso que tú piensas no es tan así, ¿no? Y por el camino también vas teniendo como momentos de que tú dices, jo, ¿será esto? No, sí, no, dudas, porque el proceso de aprendizaje es muy largo y a veces muy cambiante también, ¿no? Pero digamos que siempre, de una manera u otra, me daba cuenta que era mi camino. Psicología migratoria. Eso fue lo que estaba leyendo en tu perfil también de Instagram. ¿Por qué llegamos a este punto de enfocarnos es decir, de enfocarme en la psicología migratoria, ¿no? Es esta necesidad un poco desde lo psicosocial, no solo desde el punto terapéutico, sino entender la migración como un proceso social también. Es decir, como un proceso de qué están pasando con las migraciones, qué está pasando también con todos los movimientos migrantes, ya no solo en países como el nuestro, sino también muchos países y muchas personas refugiadas de protección internacional. Es decir, es mucho más amplio, ¿no? Que simplemente la atención directa emocional, digamos, por sí sola, ¿no? A una persona. Cuando atendemos migraciones o atendemos poblaciones migrantes, el concepto es como aún más amplio, ¿no? En el sentido de que no podemos perder el foco nunca de esa parte social, de qué nos ha llevado a ser personas emigrantes. Es decir, esa historia cuenta y esa historia está y tiene un peso muy grande, ¿no? Y un peso que sale muchas veces muchos años después, aún sin ser consciente. Esta es la parte más llamativa, ¿no? Es decir, todos fuimos por primera vez, todos hemos pasado, todos hemos vuelto a empezar. Yo volví a empezar psicología en España, es decir, no hay un camino fácil. Evidentemente hay gente que tiene más red de apoyo, más facilidades, que migra con más recursos, medios, lo que sea, ¿no? Que tiene cosas más fáciles, ¿vale? Pero en algún punto te tienes que reconstruir en algo. ¿Cómo se da terapia una psicóloga? ¿Tú te das terapia a ti misma? No, para nada. O No, para nada, para nada. Qué buena pregunta esa. Es decir, no me imaginé que me preguntaras algo así. No, y te lo voy a responder con una pregunta a la par. No se puede operar un cirujano a sí mismo, ¿ok? Es decir, necesita otro cirujano, aunque él sea consciente de lo que le está pasando. Esto mismo pasa con la psicología, es decir, nosotros con nosotros mismos sí que, sin lugar a duda, el conocimiento es la base de muchas cosas a la hora de enfrentarse. Es decir, yo sé ponerle nombre a las cosas que me pasan, cuando me pasa, sé anticiparme, me conozco muy bien, ¿no? Sé cuáles son mis puntos débiles, dónde está la G de la I que puede de pronto perder un poco el control, pero no me puedo todo el tiempo como autorregular. Y cuando necesito ayuda, necesito a otra profesional. Además, cargamos mucho emocionalmente. Es lo que te decía también me conozco mucho y sensiblemente, es decir, a nivel de sensibilidad, también tengo una sensibilidad muy alta y hay días como que por mucho que tú con el tiempo vayas como regulando y aprendiendo a poner esa barrera, ¿no? De que las cosas no te afecten tanto, cargo mucho emocionalmente. Y ese cargar no significa que tú estás viviendo la vida de otros, es que hay veces remueven cosas en ti, a veces traen cosas a ti.
a veces te hace pensar en cosas, a veces te llevas todo eso y no lo estás gestionando bien. Y esa es la realidad. Y a lo mejor hay algún psicólogo oyéndome o alguna psicóloga y dice, no, yo esto lo controlo de maravilla. Pues felicidades, a mí me cuesta. Hay momentos que me cuesta porque conecto mucho emocionalmente con las personas, conecto mucho emocionalmente y conecto mucho con esas historias, es decir, con las historias que hay detrás. Y ahora mismo no dejo de estar conectada, no dejo de estar todo el tiempo con un grupo, en la mayoría, no digo que todos, pero en la mayoría muy vulnerable, es decir, con historias todavía muy sentidas, ¿no? Todavía muy emocionales. Eso por un lado. Primero la parte profesional, que nosotros necesitamos regularnos. Yo esto es algo que lo repito mucho, y es que necesitamos cuidarnos para poder cuidar a los demás. Es decir, es muy soberbio pensar que en cualquier cosa tú puedes ser suficiente para absolutamente todo. Necesitamos del otro. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque cada cual tiene su propia historia y tu historia es tuya y te duele y la sientes tú. Por mucho conocimiento que tú tengas, si en algún momento sale o hay algún episodio que se te va el control y que tus emociones no las puedes llevar bien, está bien necesitar. Y yo, evidentemente, que todo el rato digo, si necesitas ayuda, búscala, pues sí, claro, todo el tiempo. Para mí, de hecho, ir a terapia es verdad, y tampoco quiero decir mentira con esto, tampoco la mantengo todo el tiempo igual, porque hay mucho tiempo que no la necesito, pero hace muchos años tengo cultura de ir a terapia y yo la terapia la tomo como, es cuidado personal para mí. De hecho, a mí me pasan cosas muy buenas y cuando me pasan cosas muy buenas, me apetece compartirlo con mi terapeuta. Es como, necesito gestionar contigo esta felicidad que siento, porque esta felicidad es parte de algo que a lo mejor yo pensé que no iba a poder alcanzar, de algún miedo escondido, de alguna... Entonces, para mí no solo va vinculado a la necesidad de calmar el malestar, sino también a procesar cualquier emoción que tengamos, ¿no? Yo he necesitado a veces procesos terapéuticos en, ¿cómo ponerte un ejemplo para que entiendas para mí qué tan importante es? Yo soy una persona muy perfeccionista, muy perfeccionista. Y esto es algo muy trabajado. Sí, yo he tenido que trabajarlo mucho, porque por mucho que yo entienda cómo influye en mí esa presión que yo me pongo, esto que no es suficiente con que lo trabaje yo, ¿no? Entonces, en periodos míos como muy, muy, muy altos de demanda, de cantidad de cosas encima, de según el momento en el que esté, a veces necesito como diciendo, estoy porque sé que puedo caer en una crisis de esta de perfección absoluta y antes de que suceda, voy, ¿no? Es como, venga, necesito un poco canalizar esto que sé que puede venir. Siendo consciente que en el mundo que vivimos es un lujo, la salud mental, siempre digo, si pudiese mantener tres cosas en mi vida así como así de que me gustaría, digo, siempre tuviese un nutricionista, un entrenador personal y un terapeuta. ¿Qué opinión te merecen las sesiones online ahora con el internet, que es como una nueva variante de terapia? Bueno, emigrar hacia adentro funciona totalmente online, obviamente porque algunos estáis en Estados Unidos, otros están en España, están en España en diferentes ciudades, entonces, bueno, emigrar hacia adentro ha sido como prácticamente impuesto, es decir, o lo hacíamos online o no teníamos acceso prácticamente a tener contacto, ¿no? Entonces, yo no creo que sea ni mejor ni peor, yo creo que hay ventajas para ambas. Y si esto me lo hubieses preguntado a lo mejor hace 10 años, te digo, no, no, la terapia físicamente, porque necesitamos esa relación paciente, necesitamos vernos, necesitamos sentirnos, no, la presencia no es igual. Pero ahora yo te digo, también con la experiencia online, que el vínculo depende de las personas, el vínculo depende mucho del terapeuta. Hay una habilidad que se desarrolla y que hay que poner en práctica esto cuando nosotros hacemos terapia o estamos haciendo sesiones. Nada pasa por casualidad. En terapia todo sucede de una manera consciente y guiada por el profesional. Tú eres responsable de que esa coherencia, ¿no? Esa adherencia entre nosotros, esa cohesión vaya fluyendo. Tienen tanto, unas cosas tienen buenas y las otras también. Yo, por ejemplo, los talleres
que hago con emigrar hacia adentro, los hago físicamente. A mí me parecen, hasta ahora no he podido llevar eso que sucede en los talleres a nivel emocional, todavía no he podido crearlo de manera virtual a que suceda exactamente igual. Pero es otra dinámica, es otro proceso. Se necesita la piel, ¿no? Necesitamos tocarnos, necesitamos llorar unos con otros, necesitamos, ¿no? Es decir, es como ese punto de que hay cosas que está bien presencial, que está bien sentirnos, ¿no? Pero hay otras que yo creo que a nivel terapéutico online también funcionan en muchos, 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 muchos sentidos y yo creo que a la calidad de la terapia es igual. Y ya me dabas el pie de emigrar hacia adentro, tu proyecto por el cual también yo te conocí. Cuéntanos un poquito a las personas que nos escuchan de qué va a emigrar hacia adentro. De todas formas, en la descripción del episodio van a tener todas las coordenadas para encontrarte. Estaba escuchando que la entrevista con Sixer, tú le decías, nació de una idea. Aunque me sea que eres perfeccionista, ¿cómo llevas eso? Y te gusta la calma, pero te gusta la revolución también, te gusta... Sí, sí, total, total, total. Y es que fue así, mira, emigrar hacia adentro sigue siendo un bebé, no ha cumplido un año todavía, es muy pequeño, ¿no? Yo emigrar hacia adentro es que de verdad surgió de la reflexión. De pronto ha habido ahora una ola muy grande de migración, ¿no? Yo emigré hace 10 años, cuando yo emigré era como caía alguien de vez en cuando, ¿no? No era esta ola tan gigante que había ahora. Y de pronto yo caí y digo, me paso todo el día hablando con personas que han emigrado, ¿no? Que me llaman, Heather, me siento así, Heather, me siento tal, Heather. Me paso todo el día hablando sobre emociones y emigración. Y cada vez que hablo con alguien, viene no sé quién, le voy a dar a alguien el teléfono tuyo para que hable contigo, se siente muy mal. Y de pronto yo caí así un día y digo, si estoy hablando todo el día de esto, ¿por qué no hago esto como abiertamente? ¿No? Es decir, y llega a muchas más personas que lo necesiten. Y ahí, evidentemente, de la idea a que se materializó, yo le di mucha vuelta hasta que dije, mira, como conoces tu alma perfeccionista, nunca va a estar listo. Y la verdad, lo saqué así tal cual. Si te digo la historia sincera y absoluta, de que esto nunca lo he contado, en nada, en ninguna así entrevista ni nada, mi abuelo estaba en Cuba y se puso muy, muy, muy malito de salud. Y yo estaba en ese punto que yo decía, no, no lo saco, todavía no es suficiente, todavía. Y cuando mi abuelo se puso tan malo, yo dije, lo saco. Yo quería sacarlo antes que pasara algo. Y yo saqué Migrar hacia adentro el 25 de mayo, de un día para otro, no lo avisé a nadie. Yo tenía muchas cosas escritas, muchas cosas hechas. Y fue como, quiero sacar esto y quiero que él lo sepa, ¿no? Y así fue. Por eso fue la realidad de por qué fue el 25 de mayo es esa. Yo viajé esa semana a Cuba, una semana después más o menos, mi abuelo falleció el 10 de junio. Y de ahí para acá, bueno, estos meses que lleva y aquí vamos. Emigrar hacia adentro también, en algún punto, cuando ya yo me puse a reflexionar sobre ello en profundidad, era como una manera también de dar eso que a mí me hubiese gustado tener en su momento. Me hubiese encantado, ¿no? Y ya te digo, yo tengo cultura de necesitar ayuda y buscar terapia, buscar, pero sin embargo sigo teniendo la convicción que para trabajar con la migración hay que especializarse, hay que tener en cuenta muchas cosas. No es solo, no es solo tratar la tristeza porque sí, es cómo influye y cómo han influido tus raíces en eso que estás sintiendo ahora. ¿Qué es lo que estás dejando detrás? ¿Cómo está tu país ahora mismo, social, política, económicamente? ¿A quién estás dejando detrás? ¿Qué eras antes y qué eres ahora? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Cómo has pasado y cómo has llegado hasta llegar aquí? Es decir, no es simplemente tratar la tristeza, ¿no? En una terapia o no es solo ir. Necesitamos conectar con de dónde venimos. Si no entendemos de dónde venimos, es decir, si la persona no entiende de dónde vienes, es muy difícil fluir, ¿no? En la adaptación de la migración. Hay, Carlos, sin duda, una emigración idealizada, ¿no? De que todo va a ser maravilloso y de que todo va a ser súper fácil y súper rápido y ya ni hablar de lo que no se toca emocionalmente. La gente te dice, sí, va a ser duro, pero la gente cuando habla de dureza no entiende de lo que está, ¿no? Piensa que solo ser duro es que va a trabajar muchas horas y no tiene nada que ver con eso. Entonces también hay una parte que
influye mucho, que es qué muestran los demás de su emigración, ¿no? Y desgraciadamente se tiende a mostrar con mucha más facilidad el premio, lo que va bien, los viajes, la parte buena, pero la vulnerabilidad, los momentos difíciles, no es fácil de mostrar. Por tanto, la gente cuando lo está viviendo en carne propia, la sensación es, solo esto me pasa a mí y el resto del mundo va con una emigración perfecta, la que va mal es la mía. Entonces, esto era parte también del objetivo de migrar hacia adentro, que todo el mundo entendiese, pase lo que pase, tenga la situación que tenga la emoción que tenga, que entienda lo que está viviendo. Sí, porque hay tantas emigraciones como personas que han emigrado, como tantas historias y como tantas individualidades. Entonces, el objetivo es que sientas lo que sientas en emigrar hacia adentro, le puedas poner nombre, lo puedas entender, ¿no? Lo puedas identificar al menos. Me decías que escribes mucho. ¿Quisieras publicar un libro en algún Me momento? encantaría, me encantaría. Si me han leído la mente y quien nos esté escuchando pensará, esto se lo dijo seguro por detrás de... Sí, me encantaría, sí. Me parece algo muy pretencioso todavía. Soy como muy también, como muy cada paso a la vez. Tengo proyectos muy grandes, muy a largo plazo. No sé si se cumplen o no, pero esos están ahí. Yo sé que están ahí, yo los conozco y están, pero soy muy de ir escalonadamente. Tengo mucha conciencia del presente y tengo mucha conciencia de a dónde soy capaz de llegar ahora mismo, ¿no? He llegado a pensar en el nombre que le pondría al primer libro, sí. ¿Cambiarías algo de tu vida? Te estoy haciendo preguntas de psicóloga, yo, ahora mismo o del pasado. ¿Cambiaría algo de mi vida? Me estás haciendo pensar hoy en varias cosas. Pues no, no cambiaría nada. Perdón por hacerte pensar. No es mi No, intención, para que yo nada, sé que... no, 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 para nada, no, me encanta, pero lo que quiero decir es que sí, que me estás dando como preguntas sorpresas. ¿Cambiaría algo de mi vida? Las cosas que se me ocurren ahora mismo así a la cabeza, si no son ni realistas, de pronto me dices eso y pienso, me encantaría tener todavía a, ¿no? Pienso en esas personas que ya no están en la vida y que sabemos que eso no es posible hacerlo. Pero de ahí en fuera, no, creo que no. Y no ha sido un camino de rosas, ¿eh? No ha sido un camino fácil, no ha sido, pero todo nos ha llevado a esto de ahora, ¿no? ¿Qué opinión te merece a veces la sobresaturación de mensajes que vemos, sobre todo en las redes sociales? Hay tantos gurús, hay tanta gente sabia, hay tanta gente que tiene la supuesta solución para todo. Cuando terminas de leer o cuando terminas de exponerte a toda esa cantidad de mensajes, a veces te sientes hasta peor que como estabas. Provoca mucho daño, primero porque esto no es real. Esto además yo creo que esto de todos somos súper excelentes, ¿no? Y todos podemos dar el 100% de lo que quieras crear, de lo que quieras hacer. Esto no es así, es decir, en la vida como en todo hay diferentes perfiles, hay diferentes maneras, es decir, no todos, ni estamos siempre en los mismos momentos, ni somos capaces en todos los momentos, ni depende solo de ti. Es decir, esto es algo que yo por ejemplo, artículos que leo o cosas que leo alrededor de las depresiones dependen de ti. Tú te pones, no, ¿cómo depende? Sí, no depende de ti, no depende solo de que tú pongas de tu parte, ¿no? Para poder estar bien, para poder, no, es mucho más complejo que eso. ¿Cómo va a depender solo de ti que tú llegues a determinada meta o que interpretes las cosas de determinada manera? Quienes venden estas bombas de humo, como digo yo, es decir, no están contemplando tu personalidad entera, no están contemplando tu historia de vida, no están contemplando, te están vendiendo una fantasía que es irreal. Es decir, una persona que ha sufrido un trauma, que está en una depresión, no le puedes decir, levántate de la cama, que depende de ti, ¿no? Es decir, ¿dónde está la historia de esa persona? ¿Dónde está la sociedad que ha hecho crecer a esa persona? ¿Dónde están las creencias que durante una vida entera esa persona aprendió y tiene totalmente ancladas como verdades absolutas que determinan su actuar? Todo esto que intenta como vender desde la superficie, porque, y además utilizo la palabra vender porque es vender. Vender desde la superficie es irreal. Creo que es muy importante mantenernos motivados, creo que es muy importante darnos ese impulso, pero desde la realidad. Este positivismo tóxico de querer darle una buena cara a todo, de querer embellecer todo, de querer poner color rosa a todo, es como, no, es irrealista. Es muy agotador porque las personas se enfrentan a una lucha que no van a conseguir, porque nadie está todo el mundo, todo el rato en ese modo de, sí, todo el lado positivo, ¿no? Hay cosas que te pasan en la vida que tú dices, esto es una
y no voy a decir la frase. Es decir, esto no hay por dónde cogerlo, esto no tiene lado positivo, esto que estoy viviendo ahora es duro, y eso no se embellece, eso hay que asumirlo, y eso hay que vivirlo, y eso hay que entenderlo. Creo que es muy importante que las personas entiendan el valor de lo que pueden hacer con su capacidad, que no todas las capacidades son iguales, y esto es importante también entenderlo, con su capacidad, qué pueden hacer para determinar lo que está pasando o interpretar lo que está pasando en ese momento ahora, cuánto determina cómo hacemos y cómo nos enfrentamos a las cosas. Eso está muy bien, pero también hay que darle mucho espacio a... Está bien llorar, está bien sentirte que no eres capaz, está bien dudar, está bien el miedo, todo eso está bien y está presente. Yo te lo resumiría, Carlos, con que creo que tenemos que humanizarnos más. En este podcast que estaba escuchando, este episodio que se llamaba Te lo prometo, decía, no nos vamos solo de un lugar, sino de la versión de nosotros mismos que lo habita. ¿Quién eras antes de emigrar y después de emigrar? Uf, qué pregunta. La Perdón. pregunta, no, no para nada, sino porque me hace reflexionar en que yo he sido adulta fuera de Cuba, así lo siento. Me he hecho adulta fuera de Cuba. Yo viví en Cuba hasta mis 23 años, tengo 33. Entonces hasta ese momento yo lo único que había hecho era estudiar, estudiar y estudiar. Tengo una familia, pero en ese momento estaban todos alrededor mío, que me facilitaba mucho las cosas para que esto sucediera. Yo no tenía grandes preocupaciones más allá que mis obsesiones de estudio. Trabajé durante un año. Cuando trabajé, de pronto fue como una luz, como fue muy poco tiempo, pero para mí fue un tiempo muy, 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 muy importante porque crecí muy rápido, es decir, hice muchas cosas muy significativas en ese tiempo. Entré a un hospital que yo quería y trabajaba en el departamento de psiconcología del Hospital Fajardo. Ese año para mí fue muy importante porque trabajé con proyectos muy grandes, trabajé con la enfermedad, con la psicología de cara a la muerte, para mí fue una experiencia a nivel profesional muy grande, ¿no? Pero rápido caí en la cuenta de que no iba a ser suficiente, de que no era, que no. Por eso te digo que hasta ese punto yo siento que yo estaba como en esa Hedel que fantaseaba todavía, ¿no? Con esa Hedel que de pronto salió del cascarón de la universidad a pensar que la profesión podía ser posible y que todo iba a ser posible, ¿no? A caer en la realidad de... Es que no creo que vaya a ser suficiente, ¿sabes? No creo. La Hedel antes de emigrar, yo creo que era como muy, muy infantil todavía, tal vez. Y si se lo preguntas a alguien a mi alrededor, te diría, no, era súper madura y era súper centrada, pero digo madura en el sentido de, he aprendido tanto después de emigrar, he tenido que crecer tanto después de emigrar, he tenido que enfrentarme a tantas cosas, he tenido como un golpe de realidad y de humildad de lo que es volver a empezar, de lo que es lo más valioso que tienes, perderlo y volver a crearlo desde cero, que ha sido como sentirme que he crecido aquí. Yo siento que yo he crecido después de emigrar, por mí misma, ¿no? Que hasta ese punto había logrado muchas cosas y tenía muchas cosas a mi alrededor, pero siento que estaba como rodeada de algodones y el después ha sido como valerme mucho, reafirmarme, confiar. Yo confío absolutamente en mí hoy, sin duda. Es lo que tú misma habías puesto también en uno de tus posts en Instagram. Todos fuimos un día emigrantes por primera vez. ¿Piensas que Sí. España fue una buena elección para emigrar? Hoy lo es. Tuve mis dudas al principio, muchas. Yo tuve muchas contradicciones con España al principio. De entrada, porque cuando yo llegué, yo estudié un máster primero y cuando me dijeron que mi título aquí no me lo iban a homologar, ya ese fue el primer choque de contradicción, de no quiero estar aquí, no me gusta esto, ¿cómo me vas a decir? Esa negación absoluta del principio, ¿no? Yo me fui un tiempo a Italia porque mi papá vive en Italia. Iba, volvía, tuve como mis momentos de no sé si me voy a a quedar aquí, no sé si me voy a ir a Estados Unidos, no sé si voy, esa es la realidad. Yo dudé mucho, pero poco a poco también fui sentando las bases. También después conocí a mi pareja y eso también sin duda asentó mucho las cosas aquí, porque al final uno se va haciendo también en un conjunto mucho más grande, ¿no? Y aunque no era determinante, fíjate, porque en los inicios, aún en esa situación, también de vez en cuando decía, yo creo que me quiero ir de España. Hay muchas cosas que te van anclando, ¿no? Que te van haciendo del sitio y te van haciendo del lugar y que vas haciendo hogar, al final vas haciendo hogar. La maternidad sin duda ha sido también muy importante porque mis hijos, donde están mis hijos, está mi casa y esa sensación ha cambiado mucho después que ellos llegaron también.
Ya cuando ellos llegaron yo estaba adaptada, ya yo me sentía bien, pero sin duda ahora pesa mucho también eso, porque este es su país. Y así además Alex, que es el mayor, lo habla con total, es decir, él se siente y es además, ¿no? Es como, y eso también te arraiga porque es la identidad de ellos, te arraiga muchas cosas. A día de hoy, ya te digo, a día de hoy sí estoy muy contenta. Sigo teniendo mis contradicciones con España, ¿eh? Sigo teniendo. De vez en cuando tengo mis peleas internas con ella a nivel de, bueno, en fin, aquí tuviéramos otro podcast, pero a nivel general, a calidad de vida, a muchas cosas a nivel de beneficio, de esas pequeñas cosas de calma y demás, sin duda bien, pero no siempre fue el sitio elegido. ¿Cómo llevas el que terminas con un paciente y luego viene otro paciente y luego Ay, viene sí. otro paciente? Eres tú para todo el mundo. Yo llego, te cuento mis problemas, tú me vas guiando, me das las herramientas que están a tu alcance y yo me voy, pero es que detrás de mí llega otro y llega otro y llega otro. Y te digo, es tan mágico porque son tan diferentes, por supuesto, ¿no? Esto lo sabemos a priori sin tener que hacer sesiones porque sabemos que todas las personas somos diferentes entre sí, pero cuando tú lo ves en la interioridad de las sesiones, es decir, nos desnudamos, es decir, se desnudan estas personas emocionalmente, que tú ves desde cómo entienden, cómo piensan, cómo analizan, cómo interpretan y son tan diferentes unos de otros que a veces termino con personalidades así que son como voy del blanco al negro, es decir, de una cosa a la otra súper radical. No sé, yo creo que lo tengo incorporado y decía antes, ¿cómo me has hecho pensar hoy, no? Y ahora otra vez me has puesto a pensar en, bueno, ¿cómo hago esto? No sé, lo tengo súper automatizado, Carlos, y además me pasa una cosa súper curiosa, que es que al final del día hago resumen de todos mentalmente y me sale como involuntario y pienso, Pepe, me estoy inventando los nombres, obviamente, Pepe tal, Susana tal, Ingrid tal, todos los nombres son inventados, ¿vale? Todo mentalmente resumo, me acuerdo perfectamente de sus lazos, de sus nombres, de los nombres de las historias que vienen concatenadas unas con otras. Indiscutiblemente tú antes de sesión, es decir, yo cuando tengo sesiones en el día, yo sé quiénes tengo sesión, tengo sus cosas, es decir, separo los expedientes de cada uno y demás. Yo creo que es una habilidad que vas como creando, ¿no? De apertura, bloqueo, apertura, bloqueo, apertura, bloqueo, y así va funcionando, ¿no? Te lo vas regulando tú misma también. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A la depresión o a la tristeza? A la depresión, sin duda. La depresión es un trastorno, es decir, la tristeza es una emoción y las emociones son fluctuantes al final, como mismo llegan, si nos permitimos vivirlas y sentirlas, se van, son transitorias, vienen, son universales, primero las tenemos todos, las sentimos todos, son adaptativas y son necesarias, es decir, está bien sentir tristeza. La depresión ya estamos hablando de otra cosa, la depresión es un estado ya basal en el tiempo, permanente, que nos inhabilita, es decir, mucho más complejo de solucionar que la emoción en sí. La emoción en sí no necesita solución, necesita sentirla. Las personas quieren evadirla, quieren bloquearla, quieren distraerla, pero cuando sentimos tristeza lo que necesitamos es permitirnos sentirla, ¿no? Enfrentar la enfermedad de un ser querido en la emigración, el embarazo en la emigración, el temor por el lenguaje en la emigración, son tantos temas los que tú abarcas con emigrar hacia adentro. ¿Hacia dónde va emigrar hacia adentro? ¿Cuáles son tus proyecciones? Ay, emigrar hacia adentro, pensado a lo grande, ¿vale? Va mucho más allá. Y cuando digo mucho más, es quisiera llegar a muchos más grupos que no solo la emigración cubana, no solo la emigración latinoamericana, sino también personas refugiadas, protección internacional, es decir, muchas cosas alrededor de la emigración, donde cada grupo es tan importante como otro, es decir, todos los grupos en sí. Me gustaría emigrar hacia adentro que fuese una plataforma muy grande. donde pudiéramos subdividirlos por grupos, ¿no? Como pudiéramos como tener diferentes atenciones de diferentes maneras. A veces hasta pienso, ¿no? Como de diferentes países o de diferentes plataformas, de una manera como más localizada. Es tantas cosas. Siempre tengo en la cabeza como aumentar mucho, quiero aumentar mucho la cosa de los talleres presenciales, las charlas, las conferencias, el divulgar. Muy importante el divulgar. Yo creo que en algún punto, si no soy yo la persona que atiende directamente
obviamente a las personas, que esto también en algún punto, emigrar hacia adentro debe crecer y deben llegar más personas, porque yo humanamente llega el punto que es imposible, me caben las personas que me caben al día. Y cuando emigrar hacia adentro vaya creciendo, que yo espero que crezca, pues mi intención es como divulgar, divulgar y divulgar y hacerlo crecer. ¿Qué necesitas para ser feliz? Ahora mismo, la salud de mis hijos. Te lo digo, pero me puedo cortar las manos ahora mismo, la salud de mis hijos. No hay nada que me desestabilice más que cuando a mis hijos le pasa algo. Pero os digo, le pasa algo que cojan catarro. Me pone muy nerviosa, sí, sí. Todo lo demás tiene subidas altas, días mejores, días peores, días que siento que puedo con todo, días que digo no llego a nada, pero eso para mí no es felicidad. La felicidad para mí es como esos momentos de serenidad y decir, mi vida es fluida, como digo yo. Hace poco, cuando escribí en mi cuenta personal, no en mirar hacia adentro, creo que fue la Navidad pasada, no la anterior, decía, yo pido poco, pido que mis hijos estén sanos y todo lo demás ya lo vamos construyendo nosotros. Y así llegamos al final del episodio de este martes. Si conoces a alguien que esté experimentando o que haya experimentado alguno de estos signos de los que hemos conversado el día de hoy respecto a la inmigración, por favor compártele este episodio, envíale este episodio. En la descripción tienes todos los pormenores para que contactes a Hedels si precisas de acompañamiento o si conoces a alguien que también lo necesita. Gracias por escuchar y recuerda siempre que no hay nada malo en pedir ayuda. Mirarnos a nosotros mismos no es fácil, pero es muy necesario para ser cada día mejores seres humanos. Sígueme en Instagram también, @lacasaazul, _podcast. Ya sabes, la semana que viene te espero. Mismo día, mismo lugar, pero nueva historia. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.